y váyase a Lucas 1:37. Lucas 1:37, voy a leer solamente una frase ahí que dice: porque nada, y enfatizo en nada, nada hay imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, nada hay imposible para Dios. En la Biblia preparé ahí el libro de Juan. Vamos a estar en el libro de Juan. En la Biblia, hermanos, leemos milagros, acerca de milagros sobrenaturales que hizo Dios con su pueblo, o sea, de principio a fin. Desde la creación, cuando Dios da forma al mundo, a las galaxias, o sea, al universo, con su pura voz. Sus palabras dieron vida, sus palabras dieron luz. Y vemos desde entonces hasta el final de la Biblia, vemos milagros poderosos de lo que Dios es y lo que Él puede hacer. Vemos el pueblo de Dios, cómo Dios libraba a Israel de sus enemigos, desde, ¿verdad? Cuando estaban esclavizados en Egipto y el Señor los libera con brazo fuerte y ellos ven las plagas. Imagínense ver las plagas, cómo atormentaban al pueblo egipcio, pero al pueblo israelí no les llegaban. Y cómo Dios los libró de esa opresión. Vemos cómo Dios hace caer los muros de Jericó sin que nadie le dé un golpe a la pared, a los muros más fuertes de ese tiempo. Vemos cómo Dios libra a su pueblo en otra ocasión de los madianitas con Gedeón y solamente 300 hombres. Vemos sus grandezas, vemos cómo Dios muestra su poder a través de sucesos que quiebran toda la ley de la naturaleza. Cómo Dios alimentó a su pueblo con maná, cómo hizo brotar agua de la peña, cómo parte el mar rojo en dos y cruzan, no en lodo ni nada, cruzan en seco. Vemos cómo Elías ora y desciende fuego del cielo. Y también cómo la viuda de Sarepta vio su harina y su aceite multiplicado porque ella puso al profeta de Dios por delante. Dijo: sí, yo te doy de comer a ti, nada más tenía para mi hijo, para mí, para morirnos, pero te lo doy a ti. Y Dios proveyó durante toda la sequía. Y todas estas situaciones tienen algo en común. Estas personas todas estaban enfrentando situaciones imposibles. Imposible es algo que no puede ocurrir, algo que no puede existir, algo que no puede hacerse. Entonces todos estos casos y cientos más donde vemos milagros es lo mismo, son personas enfrentando una situación imposible. Enfrentaban barreras que por fuerza propia no podían solucionarse. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos enfrentado situaciones que hemos categorizado como imposibles. Esto que estoy pasando, esto que estoy enfrentando, son situaciones imposibles, son situaciones que somos nosotros incapaces de cambiar. Si se ve afectado por una enfermedad sin solución médica, ¿usted se ha resignado a vivir con esa condición por el resto de su vida? Si acaso está viendo a su hijo o a su hija ir por un camino o tomar decisiones que le están afectando, que lo están perdiendo, que lo están hundiendo en el pecado, en las cadenas de la adicción, y usted dice: pero ¿por qué, Señor, si eso no fue lo que yo le enseñé? Y usted se ve impotente frente a una situación que usted categoriza como imposible. Quizás es un matrimonio que dice: bueno, no estamos en el mejor lugar, pero pues ni modo, me aguanto, así es mi vida. Y usted piensa que es una situación que no se puede cambiar. Quizás es una situación legal, pero cualquiera que sea la situación, ha llegado a ser demasiado para soportar para usted.
Cualquier situación que se ha vuelto insoportable, cualquier situación que se ve sin solución, nos hemos resignado a aceptarla porque humanamente no podemos hacer nada. Es imposible cambiarla. Pero en esta mañana, hermanos, Dios les dice y nos dice: dámela a mí. Esa situación que estás enfrentando, esa situación que está en tu vida, que tú dices es imposible y me tengo que aguantar, dámela a mí, porque no hay nada imposible para mí. ¿Qué hay difícil para mí? No importa lo que diga el estudio médico, no importa lo que tengas delante de ti, no importa lo que tus ojos estén viendo, nada es imposible para mí. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios de los milagros. Milagros son cosas que suceden, que son humanamente inexplicables. El poder de Dios, hermanos, puede sanar toda enfermedad, cambiar cualquier situación, trascender cualquier distancia, transformar la materia. Por eso esta mañana he titulado este mensaje, Santi, recuérdame el título. Lo imposible frente a un poder ilimitado. ¿Qué sucede cuando algo imposible se enfrenta con el poder ilimitado de Dios? No tiene chance. Vamos ahora sí, hermanos, a Juan capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Vamos a ver una serie de milagros que cuenta Juan, y él no les llama milagros, él les llama señales, y al final vamos a ver por qué. Juan 2 del 1 al 3 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Ahora, Caná estaba aproximadamente 4 millas de Nazaret, así es que era posible que la boda fuera de alguien cercano a la familia. Por eso María toma la libertad de tomar esa iniciativa y acercarse con Jesús, meter ahí como que su cucharita, dice: aquí tienen un problema, y por eso quizás ella toma esa libertad. En este tiempo los matrimonios eran arreglados por los papás. Me iba a meter un poquito a cómo era el compromiso en ese entonces y cómo el tiempo de compromiso, pero decidí eliminarlo por cuestión del tiempo porque quiero cubrir todo bien. Así es que nada más les digo, los matrimonios eran arreglados por los papás, y después de pasar un tiempo de compromiso y se les daba una bendición a los novios, y luego el novio se llevaba a la novia y comenzaba la celebración con sus amigos y su familia. El tiempo de compromiso podía durar de entre 2 meses hasta 1 año. Entonces la fiesta de las bodas pues duraba 1 semana, y la familia del novio era responsable de tener suficiente comida y bebida para todos por toda la semana. Imagínense qué fiestarrón. Pues en este caso la familia no planeó muy bien porque se les acabó el vino. Ahora, para nosotros dirían: bueno, pues se acabó el guiso en la boda, ¿verdad? Se acabó el asado, ya no pude agarrar 2 veces. Pero en este caso era una falta de etiqueta, o sea, la hospitalidad era un deber. Era ofender a los amigos, a los familiares, al no proveer lo que se esperaba de la familia. Entonces era un problema grande. ¿Cuántos han ido a una boda que se les acabe el pastel, que se les acaben los frijolitos? Yo no sé, pero aquí se les acabó el vino. Y luego dice aquí en el versículo 6, vamos hasta el 6, nos vamos a ir de corridito, hermanos, síganme. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Esto es equivalente entre 18 y 27 galones, dependiendo quizás del tamaño ¿cómo se dice?, de la tinaja. Déjeme
le digo más o menos en nuestras medidas lo que eso podía suplir. Esto era un total de mínimo 108 galones o aproximadamente 150 galones, quizás un poquito más. Si estamos hablando de una medida de una taza, esto es 8 onzas, una medida de una taza, eran 2,400 medidas de una taza. 2,400 tazas que cabían aquí. Vamos a leer del 7 al 10. Dice: Jesús les dijo: llenen estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Ahora, yo no creo que así de buenas llenen las tinajas. Ok, no, yo creo como que necesitamos vino, no agua. ¿Y qué les dijo María? Hagan lo que Él les diga. En algún punto ellos tuvieron que actuar creyéndole a este hombre que no conocían. Llenen las tinajas de agua. Y luego dice: y las llenaron hasta arriba. Entonces dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó, si alguien sabía qué calidad de vino era este hombre. Y dice que él probó el vino, probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, cuando Jesús les dice: llenen las tinajas de vino, de agua, ¿cuándo se convirtió en vino? O sea, fue cuando la iban vaciando conforme iba cayendo, fue conforme se iba llenando, o fue al momento que les dijo: saquen y llévenle al maestresala. O sea, ¿cuándo fue? No sabemos cuándo se convirtió el agua en vino, pero lo que sí sabemos es de que no hizo un escándalo. No dijo: pongan atención todos los que están aquí, voy a hacer un milagro. ¿Verdad que no? Eso lo hacen los profetas, ¿verdad? Era broma, hermanos, era broma. Pero así trabaja Dios. Lo que hace, lo hace bien. ¿Qué dijo este hombre? Todos dan el bueno al principio, pero tú te lo guardaste hasta el final. Un buen vino. Fue una transformación milagrosa. Este fue el primer milagro que vieron los discípulos. Lo estaban siguiendo, estaban escuchándolo, pero este fue el primer milagro que ellos fueron testigos con sus ojos. El primero de muchos. Y dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él, como que dijeron: hey, realmente es quien dice que es. Aquí vemos el poder de Dios sobre la materia, cómo Él puede transformar las moléculas en algo más. Poder sobre la materia. Vamos a ver el poder de Dios, lo que abarca. El segundo es el poder sobre la distancia. Él tiene poder para poder cambiar la materia, pero Él también, su poder abarca cualquier distancia. Vamos al capítulo 4, ahí mismo en Juan 4:46. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, para recordarnos. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Aquí vemos que Jesús llegó otra vez a Caná, y el oficial es de Capernaum. Quizás él estaba atendiendo un negocio en Caná, no sabemos, pero Caná de Capernaum era más o menos una distancia de 20 millas.
si yo no sé si ustedes salen a caminar o tienen una caminadora que les marque en lo recio que van caminando. Si yo camino más o menos a mi estatura y lo largo de mis piernas, unas 3.5 millas por hora a 3.7 millas por hora, si quiero ir así como que más agorro, pues 3.8, 3.9, más o menos. Ahora, si era una caminata así rápida, así de esos que unas 4 millas por hora, la caminada de Caná a Capernaum eran más o menos 5 horas. Y eso que una caminadita rápida, hermanos. No, hombre, yo no aguantaría. Así es que para mí vamos a decir unas 3.5 millas por hora para ir a gusto, ¿verdad? Así es que más de 5 horas caminando. Esa es la distancia, ¿ok? El oficial es de Capernaum, pero no está ahí. Su hijo está en su casa en Capernaum. Este hombre está acá en Caná, porque acá es donde vino a ver a Jesús, ¿sí? Están a 5 horas de distancia caminando, una caminadita rápido. Entonces, el oficial del rey es un hombre de influencia, de cierta influencia, es un hombre asociado con la realeza, es un hombre rico, es un hombre de privilegio. Y vamos a leer aquí el 47. Y ahora ya tiene un poquito de contexto de esta historia. Dice: el oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este oficial está desesperado. Imagínenselo, él es un oficial del rey, es un hombre con una posición social alta. Él, así como venía vestido, así como venía, él vino a rogarle a Jesús. O sea, era un hombre desesperado, enfrentando una situación desesperante que él veía imposible, algo fuera de su control, y él, haciendo a un lado su posición social, viene y se presenta frente a Jesús. No se presenta frente a Jesús como un aristócrata ni como un oficial, sino que se presenta ante Jesús como un padre que su hijo está a punto de morir, y quien como padre no hace lo que pueda por sus hijos. ¿Quién no los ve ahí tirados en la cama y les dice: ay, quisiera que me pegara a mí, quisiera que fuera yo la que estuviera malita? Porque pues uno, como quiera que sea, aguanta más. Entonces este padre está desesperado, está preocupado, está vulnerable, porque su hijo está muriendo. No nada más está enfermo, está muriendo. Y dice el versículo 48: entonces Jesús le dijo: si no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, y le sigue rogando: desciende, por favor, desciende, ven antes de que mi hijo muera. Hay un sentido de urgencia aquí. Dice el versículo 50: Jesús dijo: ve, tu hijo vive. Básicamente le está diciendo: no tengo que ir, no tengo, o sea, eran 5 horas de caminando. Y aquí básicamente Jesús le está diciendo: no tengo que estar ahí para ayudarte, desde aquí te puedo ayudar. Tu hijo está bien, sigue con tus asuntos. Y dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Déjeme le digo qué tanto creyó este hombre a la palabra que Jesús le dijo ese momento. Aquí dice que se fue, ¿verdad que sí? Dice, cuando Jesús le dice: tu hijo está bien, sigue con tus asuntos, dice, el hombre se fue. Pero déjeme le digo algo: no se fue a su casa, él se fue a sus asuntos. Tanto así fue lo que él creyó a la palabra de Jesús, tanto así que él no tuvo que caminar 5 horas o mandar un mensajero a ver si su hijo había mejorado. Él creyó. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Porque vamos a leer ahí el versículo 51 y 52, y con esto sabemos que no se fue a su casa. Dice el 51: cuando ya él descendía, cuando él ya iba a su casa,
sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: amo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer. O sea, este hombre no llegó a su casa hasta el día siguiente, y le dice: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Él no tuvo que ir a comprobarlo por sí mismo. Él le creyó a la palabra de Jesús, que podía trascender cualquier distancia. Distancia no es un problema para Dios, no es un obstáculo para Dios, hermanos. Si sus hijos, sus familiares, sus papás, sus amistades no están con usted y tienen necesidad, usted ora aquí y Dios obra allá, créalo. Saltéese al capítulo 5. Vamos a ver que el poder de Dios es sobre cualquier enfermedad. Capítulo 5, vamos a leer del 1 al 7. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre responde: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta era una superstición, hermanos. Hay que tener eso en mente. Si usted ha dudado en algún momento, bueno, bajaría un ángel, y ¿cómo sucedería esto? Esto era una superstición de que el ángel descendía a agitar las aguas. Este era un estanque que periódicamente era alimentado por manantiales naturales, fuentes naturales. Haga de cuenta, por ejemplo, aquí hay un lugar en Nuevo México que se llama Hot Springs, ¿sí? Y que son Hot Springs aquí en Nuevo México. Los exploradores españoles, cuando se toparon con estas aguas naturales, termales naturales, descubrieron que tenían propiedades curativas. Por eso va mucha gente, tienen creo que spas y todo eso. Yo nomás lo he oído, lo leí un poquito esta semana, pero es un ejemplo perfecto de lo que podía ser este estanque, ¿sí? Ahora, ya haciendo eso a un lado, ya teniendo ustedes una explicación de lo que es eso, hermanos, estamos viendo aquí la situación de un hombre deshabilitado. Pero fíjese, si usted piensa: Señor, pero ya tengo tanto con este problema, Señor, pero ya tengo 5 años, 10 años, 15 años enfrentando esta situación y no sucede nada. Este hombre tenía 38 años en esta condición. Y aquí vemos que para Dios no hay tiempo demasiado largo. No hay una situación que, o sea, las situaciones no tienen, ¿cómo se dice?, fecha de caducidad, de que digan: no, pues ya pasaron 15 años, ya no te puedo ayudar. Este hombre tenía toda una vida. Este hombre tenía enfermo más años de lo que algunos de los que están aquí tienen. Iba a decir yo, pero no es cierto. Eso sería una falsedad. Pero imagínense, 38 años. Y luego qué triste, porque Betesda, si no me equivoco, quiere decir casa de gracia. Qué triste
que en este lugar que tiene este nombre había una carrera de inválidos tratando de ganarse un lugar en el estanque. Qué tristeza. Y está aquí este hombre y le pregunta: Jesús, ¿quieres? Era una respuesta de sí, sí quiero. Le pregunta: ¿quieres? No le dice: ¿te has podido meter a la...? No, ¿quieres? Y la respuesta de este hombre, él está reconociendo su insuficiencia. Su respuesta son excusas del por qué no puede ser sano. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor el por qué no puede hacer algo? ¿Cuántas veces hemos puesto pretextos o hecho excusas de que, Señor, quiero esto, pero no creo que se pueda por esto? Y aquí está este hombre, reconoce su insuficiencia, sabe que no hay esperanza para su situación, sabe también, y esto qué triste, que era juzgado porque se creía que las enfermedades eran un juicio de Dios. Entonces este hombre está de que ni puede entrar al agua, está entre otros enfermos que y por 38 años se está en esta condición, y aparte sabe que es juzgado por su condición de la cual él no tiene ni control. ¿Sería nacido así o tendría un accidente de pequeño? No lo sé, pero 38 años es un tiempo larguísimo para estar de esta manera. Déjeme le digo algo, hermanos. Jesús cuando llega no le predica: es que necesitas la salvación, amigo, necesitas reconocerme como tu Mesías. Él no se puso a predicarle, no se puso a corregir su teología, no se puso a darle una lección sobre la gracia. Hermanos, personas sin esperanza no necesitan que les dé una lección con mucho conocimiento. Ellos necesitan compasión. Y es lo que vino Jesús a mostrarle a este hombre. Le mostró compasión en forma de gracia al decirle, versículo 8: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice aquí que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Dice al instante. No se tuvo que esperar una recuperación, no tuvo que ir a unas terapias. Dice, al instante su cuerpo respondió al poder de Jesús. Su sistema nervioso se reactivó, su sistema muscular se fortaleció al instante. ¿Por cuánto tiempo usted ha estado enfrentando su situación imposible? Sea conflicto matrimonial que no ha logrado superar, sea que usted ha estado viendo a un familiar hundido en adicción, quizás sean batallas en un ciclo de malos hábitos que deshonran a Dios. Pero como este hombre con una enfermedad de años, ya ha sido tanto tiempo que usted ha perdido esperanza. Ahora, Dios es soberano. Hay veces que Dios va a decir sí, y hay veces que Dios va a decir no. Qué difícil de entender, ¿verdad? Jesús entró a este estanque, había muchísimos enfermos, pero a este enfermo le dijo que sí en ese momento. Hay veces, hermanos, que la voluntad de Dios es no sanar. No se quede seriecito. Tenemos el ejemplo de mi mamá. ¿Fue voluntad de Dios sanar a mi mamá? No, su voluntad fue llevársela. Pero cuando sí es la voluntad de Dios, cuando Jesús hace acto de presencia frente a ese problema, no hay nada que limite su poder. No hay enfermedad, hermano, no hay diagnóstico, no hay ninguna radiografía que Él no pueda cambiar. Nosotros hemos sido testigos a través de mi vida de milagros sobrenaturales,
De milagros, hermanos, les voy a compartir algunos, les voy a inyectar su fe. Cuando yo era una pequeña, tenía quiero decir que como unos entre 7 y 8 años, y me agarró un dolor aquí en el lado, y conforme iban pasando los días, se me iba agravando, se me iba haciendo un dolor insoportable, al grado de que yo me empecé a doblar del dolor y no me podía levantar. Terminaba el día que me fue muy muy mal, que mi papá llamó al pediatra, estaba yo hecha bolita en el suelo y no me podía mover. Resulta de que tenía apendicitis, y los que han tenido eso saben el dolor que eso es. Yo tenía entre 7 y 8 años. Ahora, mi pediatra era un hombre incredulicísimo. Él no creía en los milagros, él creía en la ciencia y punto, en lo lógico, no en milagros. No existen los milagros, no hay posibilidad de milagros. O sea, la ciencia, es lo seguro, en lo que él se basaba. Entonces, ese día mi papá llamó al pediatra y le dijo, oye, sucede esto, sucede lo otro. Entonces él le dijo, tráemela inmediatamente. Él estaba en Juárez, hermanos. Tráemela inmediatamente, dijo, porque si es lo que creo, tenemos que llevarla de emergencia al hospital porque se le está a punto de tronar el apéndice. Me llevó a su consultorio. En cuanto él me empezó a examinar, él supo lo grave que era mi situación y le dijo, tenemos que llevar a esta niña a emergencias, pero ya. Hermanos, en ese momento Dios me empieza a sanar delante de este doctor incrédulo que no creía en los milagros, y Dios me sana ahí en la cama, en su consultorio, y él no se la podía creer. No se la podía creer. Es que él decía, esto es imposible, esto es imposible. Y obviamente está la oportunidad. Mi papá le testificó, estuvieron hay mucho tiempo, y digo, Señor, gracias por haberme usado para que le predicaran a mi pediatra. Gracias porque no me tuvieron que hacer una cirugía. Pero lo más reciente en mi caso, hermanos, ustedes lo saben. Yo fui con 2 especialistas que me dieron el mismo diagnóstico. Me dijeron, me hicieron radiografías y una resonancia magnética, y el primer médico me dio un diagnóstico, fuimos por una segunda opinión, me dijo lo mismo. Él no sabía lo que me habían dicho. Yo le digo, vengo por una segunda opinión, o sea, con todo respeto, pues nada más quiero saber, confirmar el diagnóstico. Se me tenía que reemplazar un disco, no me acuerdo ni si era un disco o 2 discos cervicales. Era una prótesis, me iban a poner como un disco artificial entre mis vértebras, y luego tendría que ser una fusión vertebral, que es donde unen 2 vértebras. Bueno, me la estoy tocando aquí porque iba a ser por aquí enfrente, pero las iban a unir con un dispositivo metálico y luego le iban a atornillar para que como que la fijara, ¿sí? Y pues el dolor, hermanos, en mi brazo, en mi espalda, que se me dormían mis dedos. Aparte, la operación se tenía que hacer por aquí enfrente, se hacen unas incisiones. Entonces obviamente los médicos dicen, no, todo está bien, pero sabemos que siempre hay complicaciones. Pues así es la vida, así es. Y iban a tener que mover aquí todo el esófago, las cuerdas vocales, todo lo que está aquí, lo iban a tener que hacer a un lado para llegar a la columna, pero por este lado de enfrente y no por atrás. Yo esperé lo más que pude hasta que ya fuera necesaria la cirugía. Pasó el tiempo, ustedes saben, yo no estuve tocando, el Señor me tenía en un reposo forzado. Hermanos, reposen, porque si no el Señor los pone en un reposo forzado. Y cuando fui, ya hice cita. Yo me acuerdo que esa mañana que yo iba a ver al doctor, y se los he contado, yo me senté en la cama, fui yo solita, íbamos primero a que él me viera, que me diera una cita para una cirugía y empezar el proceso básicamente. Entonces yo me senté en la cama antes de ir esa mañana y le digo, Señor, estoy en tus manos, toma control. Y en cuanto yo dije eso,
en mi mente yo dije, ¿cómo que toma el control, Corina? Dios tiene el control. ¿Cómo te atreves a decirle como si se le hubiera? Yo acá diciéndome, y yo dije, Señor, perdóname. Yo sé que tú tienes el control de mi vida. Y esa mañana voy al médico, y por eso les digo, hermanos, Dios cambia radiografías. Dios cambia lo que ya se había visto, Dios lo cambia, porque esa mañana me dice el doctor, tú no tienes nada, tienes una columna perfectamente saludable. No hay nada imposible para Dios. ¿Y qué dice Jesús? Que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Déselo fuerte. Les quiero contar una más porque de hecho le hablé a mi hermano Daniel porque esto le sucedió a él, pero esta les va a volar la cabeza, hermanos. Danielito, mi hermano, y los que conocen a Danielito, mi hermano, saben que Danielito era tremendito. Era de esos niños activos que no paran. Le pregunté, ¿cuántos años tenías cuando pasó esto? Dice, yo estaba casi como la edad de Lucas. Imagínese a Luquitas. Lucas tiene 9 años. Dice él, yo estaba como que entre 8 años, dice más o menos 8 años. Ok, un día teníamos visita en casa de mis papás y Daniel andaba afuera jugando con sus amiguitos y andaban jugando béisbol. Traían un bate, traían una pelota. Llegan, todo sudadillo, todo acalorado, viene a tomar agua y mi mamá le dice, Daniel, ya no te vayas. No, sí, es que me están esperando. Y le dice mi papá, no, ya quédate aquí, ya quédate aquí. Ya estuviste allá bastante tiempo. No, es que me están esperando. Les dije que ya iba y pues si no voy, pues se van a quedar esperando. Y está bien, vete. Hermanos, no pasaron ni 3 minutos cuando regresó llorando con la cara llena de sangre. Le dieron un batazo en la cara, en la nariz. Este cartílago que usted se toca aquí, lo tenía sumido. O sea, sumido. Le metía los dedos. Esto no lo tenía, o sea, se lo golpearon y se le levantó aquí porque lo traía hacia adentro. Y que lo enjuagan mis papás, no me acuerdo cuál de mis papás fue, creo que fue mi mamá. No, fue mi papá. Y que le enjuaga y le ve ya sin la sangre, sin el moco, ya con todo limpio, que le ve cómo le quedó la nariz. Le habló, bueno, si era mi papá, le habló, Rosy, ven. Y que lo van viendo. Ahora mis papás, Dios lo acababa de hablar a llamar al ministerio. Él acababa de dejar su trabajo por completo, no había aseguranza. Y le dice mi mamá, no te podemos llevar al hospital. Eso es una cirugía plástica. Era reconstruirle una nariz. Y lo llevaron a su cama. Mi mamá lo acostó. Y ya sabe, con una situación así, ya sabe cómo de tanto llorar y de todo lo agitado y todo, da sueño. Pues Daniel se quedó dormido. Mi mamá lo dejó ahí en la cama y le dijo, mi hijo, no te puedo llevar al hospital, pídele a Dios que te sane. Y Daniel, cuando ya estaba solo, se veía la nariz en el espejo y paniqueaba. Y luego le decía, imagínese un niño, y le decía, Señor, por favor, no me dejes así, por favor, no me dejes mi naricita así. Se acostó y se durmió. Se quedó dormido ahí en la cama de mis papás. Yo no sé cuánto tiempo pasó que mis papás fueron a verlo. Y cuando llegan a la recámara, hermanos, la nariz de mi hermano está completamente reconstruida. No hay moretón, no hay moretones en los ojos. No le queda absolutamente nada más que una rayita como señal de lo que hubo ahí. No hay nada imposible
para Dios. Permítame en esta mañana, hermanos, inyectarle ánimo a su fe. Él restaura matrimonios, Él rescata hijos perdidos, Él cambia diagnósticos, hermanos, no importa cuánto tiempo haya pasado, no hay fecha de caducidad. El Señor puede obrar en lo imposible. Váyase al capítulo 6, vámonos ya de corridito. Vamos a ver el poder de Dios sobre la insuficiencia. Le voy a dar el resumen para no leerlo, para irnos más rapidito. Están Jesús y sus discípulos, están cerca del mar de Galilea, allá lejos en el desierto, suben al monte y se sientan, y cuando levanta los ojos Jesús ve que los ha seguido una gran multitud, ¿ok? Entonces descienden y decide Jesús poner a sus discípulos a prueba y se dirige a uno, escoge a Felipe. Pobre Felipe en ese momento, yo creo que había dicho, ¿por qué no escogiste a alguien más, Señor? Vamos ahora sí al versículo 5, Juan 6, 5, y leemos al 7. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él la gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Y Felipe le dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí le pregunta Jesús a Felipe, Felipe, ¿qué hacemos? Y la respuesta de Felipe le dice, déjame te digo lo que no podemos hacer, Jesús. Hizo las cuentas, hizo las matemáticas, dijo, no se puede acabar ni para que tomen un pedacito. Siempre hay un negativo en el grupo, ¿verdad? Siempre hay ese que ve que todo lo que puede salir mal, no, es que se va a caer la escalera de ahí, hermano. No, es que mire, si lo pone así, no, es que mira, si lo haces así, no, es que mira mi vida, si pones esto, no va a servir, no va a funcionar, no va a funcionar. Y luego le va a decir, ¿por qué algo no va a funcionar? La pregunta fue, ¿de dónde vamos a agarrar para darles de comer? La respuesta de Felipe, ya después de ver tanto milagro, debió haber sido, pues tú tienes el poder, tú lo puedes hacer. Y bueno, todos tenemos un poquito de Felipe por dentro, ¿no es así? Le decimos a Dios, ¿por qué algo no puede suceder? No, Señor, es que mi hijo es tan duro, Señor, yo quiero que lo salves, pero es tan duro. Le dice al Señor todo lo que no funciona. Pero aquí dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Hermanos, Jesús sabe lo que va a hacer en su vida, solamente le falta que usted le crea. Hay veces que nuestra situación nos está poniendo a prueba, así como a Felipe, como a sus discípulos. Voy a poner a prueba que salga lo que hay dentro. Y Felipe pues dijo, no se puede, Jesús, no se puede. Y hay veces que nos pone a prueba nuestra situación y le decimos al Señor, no se puede, pero el Señor ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora se voltea con Andrés. Llega Andrés, allá Andrés se dio un agarre con un chavito y le quitó su lonche. Ahora, cuando vemos la palabra original que se usa aquí, estamos hablando de un niño. Dice aquí un muchacho, pues yo les digo así en veces a los del grupo de la alabanza, ¿verdad? Chavos, muchachos, y no están como los niños. Este era un niño chiquito, así es que su lonche era un lonche de un niño chiquito. Cuando vemos panes, no estamos hablando de esos panes como esponjita, hermanos. ¿Ustedes han visto un pan así plano que se llama nan? ¿Sí? Parece una tortilla gruesa y es un pan. Entonces el pan que traía este niño era así, de aplastadito, como cuando no le ponen levadura al pastel. Es un pan aplastadito y luego es como de entre 4 a 5 pulgadas de diámetro. Eran unos panecitos chiquitos y aplastados. Y luego no creo que traía 2 pecesotes, así como los que hace el hermano Lerma, ¿verdad? Así bien ricotes, fritos. No, era un niño, me imagino que traía sardinas, el pobre. Así es que viene Andrés, se da el agarre con el niño, se lo quita y le dice, Jesús, aquí hay un muchacho que trae 5 panecitos y 2 sardinitas. Ok, muy bien, Andrés, muy bien. Y dice el 9. Ok, aquí habla Andrés, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, y luego tiene que meter la pata Andrés.
Dice, ¿más qué es esto para tantos? Ay, Andrés, ibas tan bien, Andrés. Le pone limitación. Pero ¿qué es esto para tantos? Obró bien, te traigo esto, me encontré este niño con esto. Pero pues, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué limitaciones le está poniendo usted a Dios? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿A poco les dijo, qué vergüenza con ustedes, muchachos, cuándo van a aprender? No, los hace recostar. Son 5,000 hombres. Si cada hombre tuviera una esposa, fácil 10,000 personas. Vamos a decir que la mitad estuviera solteros. Bueno, de todos modos, 7,500 personas, más aparte los niños de los casados. Y dice el 11, Jesús tomó la comida y dio gracias y los manda repartir. Mientras reparten, hermanos, se multiplican. ¿Cómo? Yo no sé, pero cuando todos comieron y cuando todos se saciaron, ya sabe esa persona de, hey, otros 2 taquitos de sardinas para acá, que se saciaron, sobraron 12 canastas. Ándele, una para cada de cada discípulo incrédulo, llévesela para que se acuerden de este momento. ¿Cómo la ven? Una vez, hermanos, mis papás invitaron a los pastores y al copastor a la casa a comer. Mis papás y la señora que me cuidaba, eran 3, y luego los pastores y los copastores, 7 personas. Si usted está esperando 7 personas que invitó a comer, usted se va a preparar para 7 personas, ¿verdad? Y quizás un poquito extra por si quieren un doble plato. Hermanos, llegaron casi 17 personas ese día a la casa. El pastor dijo al predicador de esa semana, vente, tráete a tu esposa y tráete a tus hijos, vamos a ir con el barbón. Oh, sí, vas a ver qué bien te la... Oh, sí, unas flautitas bien ricas que nos van a hacer. Se trajo a ellos, se trajo a los líderes y a todos los que se cruzó en el camino se los trajo. Y mi mamá y Conchita estaban paniqueadas en la cocina. ¿Qué va a pasar? No tenemos suficientes tortillas, no hay suficiente carne. Y entre ellas se dijeron, no, pues usted y yo no comemos, Conchita. Ok, Rosy. Es que dijeron por lo menos. Y los hermanos, ellas enredando y enredando, friendo y echando. Y luego, hermana, deme otras 2. Tengan. Y luego más y más. Hermanos, las 20 personas en la casa comieron flautas hasta, o sea, no, 6, 7, 8 flautas, hermanos, y sobraron flautas. Y ese día, ¿cómo se rieron? Porque decían, yo no sé, estuvo como el día de los panes y los peces. No querían ni voltear a ver la canastita donde echaban las flautas, nada más, sí, hermano, ahí le van. Y como que no querían voltear porque decían, se van a acabar. Y las flautitas se multiplicaron. Así es que también esa la tuve que meter ahí adentro, hermanos. Pero no le ponga limitación a Dios. Si usted pasa por escasez, por incertidumbre, por inestabilidad financiera, Dios provee donde no hay, multiplica donde hay poco y Él da en abundancia. Ahora, capítulo 6, sígale ahí, versículo 16 al 18. Dice, esto sucedió después de este milagro. 16 al 18. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ya estaba oscuro, el mar estaba embravecido, estaban remando, quién sabe, a lo mejor por horas los muchachos. Hay que pasarles quebrada, hermanos. Yo sé que ellos eran pescadores, estaban familiarizados con el mar, pero el mar es de respeto, ¿verdad? Así es que la barca se llenaba de agua, el viento y las olas hacían imposible llegar a tierra y Jesús, para acabarla, no estaba con ellos. Era de atemorizarse la situación. Pero miren, hermanos, que pronto se les olvidó lo que Jesús podía hacer. ¡Qué pronto!
qué pronto se nos olvida en veces. Y luego mire, quiero que vayamos a leer la última parte de esto en Marcos, lo que sucede, porque hay algo en Marcos. Regrese si hay un poquito. Marcos, en el mismo capítulo 6, versículo 49, hay algo que dice Marcos que me interesa mucho meterlo aquí. 6:49 al 52 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, de repente ven, están ellos ahí con el agua, con el viento, con las olas que le están cayendo agua dentro de la barquita, ellos queriendo echar el agua para afuera y el viento que se los movía. Y aquí dice: viéndole ellos andar sobre el mar a Jesús, pensaron que era un fantasma y gritaron: ¡ah! Imagínense cómo se oirían los hombres gritar en la barca. Dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Al 52, perdón. Y yo que no entiendo es por qué se asombraron y se maravillaron si ya sabían quién era Jesús y ya habían visto tantas cosas que había hecho. Y dice el 52: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Han visto milagro tras milagro y sus corazones estaban endurecidos. Dios hace tanto por nosotros, hermanos, pero aprendemos de las cosas que Dios hace por nosotros, aprendemos a creer en Él cuando viene algo peor. Hemos visto la mano de Dios, sus obras en nuestras vidas, pero ha llegado al punto que usted ya pasa eso por alto. Hay veces que se llega a un estado donde el corazón se ha endurecido. ¿Ha visto usted a Dios moverse en su vida? ¿Ha experimentado lo que Dios puede hacer y aún duda cuando se trata de otro problema? No dude. Vamos al capítulo 9, regrésese a Juan 9. Vamos a ver el poder sobre la deshabilidad o discapacidad. Juan 9. Vamos a leer solamente aquí 3 versículos para empezar rapidito. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Aquí vemos lo que ellos creían, lo que se creía, se les había enseñado. Y dicen los discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre así nació con un defecto en su cuerpo, un defecto de nacimiento, porque así Dios lo permitió. No por el pecado de sus padres, como era la creencia. No podemos criticar a los discípulos, hermanos, porque pues nosotros lo leemos y sabemos que eso estaba mal, pero ellos es lo que se les había enseñado. Ahora nosotros, hermanos, no debemos de juzgar jamás a nadie por ninguna discapacidad, por ninguna enfermedad o por ningún defecto de nacimiento. Hay gente que cree que el cáncer es un juicio de Dios por algún pecado. Eso es una mentira. Dice el versículo del 5 al 7, dice Jesús: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Este hombre nunca había visto la luz del sol. Sentía el calor, pero no había visto la luz. Escuchaba los pajaritos, pero nunca los había visto. Escuchaba las olas, quizás si lo llevaban allí a la orilla del mar. Sentía el agua, pero nunca la había visto. Era un ciego de nacimiento. Y dice el 6: dicho esto, Jesús, que acaba de decir, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, está a punto de darle luz a la vista de este hombre. Dice: escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? No, o sea, no sabemos si él iba con su lodo ahí en los ojos y ya su vista había sido sanada, o sería cuando se lavó y que volteó y de repente empezó a enfocar su vista. No sabemos, pero lo que sé es que él regresó viendo. Regresó viendo, y yo creo que no nada más viendo, yo creo regresó danzando, porque podía ver por primera vez en su vida. Dice del 8 al 10, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: sí, él es. Y otros decían: no, se parece. Y el ciego decía: yo soy. Y dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó a los ojos y me dijo: ve, lávate. Me lavé y recibí la vista. Pero fíjense nada más, hermanos, estos hombres están siendo testigos de un milagro y se están preocupando de cómo lo hizo. Y los fariseos están viendo un milagrazo, pero se están preocupando porque esto no es de Dios, porque fue hecho en día de sábado. ¿Y quiénes somos nosotros para meter a Dios en una cajita y decir cómo Él no obra? Dios obra como Él quiere, sea una manera poco convencional, sea una manera inusual, sea una manera que nosotros, no, eso no es de Dios. ¿Quién dijo que no? Si Dios quiere obrar de una manera, Él obra como a Él le place. Sea contrario a nuestras ideas, a lo tradicional, nosotros no podemos decir eso no es de Dios. Si Dios obra, mejor gócese y dele la gloria a Dios. Los religiosos y legalistas estaban más interesados en el día de la semana que en el milagro. No seamos esas personas más interesadas en el método. No, es que si los niños brincan y saltan, eso no es de Dios. ¿Y yo cómo sé si Dios ahí lo toca? Yo no puedo decirle a Dios que se meta en mi cajita de lo que yo pienso que está bien y está mal. Dios obra en maneras que no entendemos. Y el último es el poder sobre la muerte. Prepare Juan 11. Les voy a dar el resumen también para no leerlo. Aquí Marta y María mandan llamar a Jesús porque Lázaro está enfermo. Sabemos que Jesús amaba a esta familia, amaba a estos chavos y eran buenos amigos, por lo que se puede entender. Jesús tenía la confianza de llegar a su casa de ellos y quedarse ahí. Mandan llamar a Jesús. Jesús no está y le mandan un mensajero: vayan, díganle a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. Cuando llega la noticia, dice la palabra que Jesús se quedó donde él estaba a propósito. O sea, él deliberadamente se tardó 2 días más donde estaba. Ahí en el 11:11. Después de que se quedó ahí, les dice a sus discípulos, esto me da risa porque se me hace que el Señor tenía como que muy buen sentido de humor. Dicho esto, les dijo después: chicos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Él sabía que ellos no iban a entender que estaba muerto, pero les dice: Lázaro está dormido, vamos a despertarlo. Y le dicen sus discípulos: Señor, si duerme, pues va a sanar. O sea, ellos no entendieron. Y Jesús como que, chavos, Lázaro ha muerto. O sea, les dice ahí en el 14, porque como que no agarraron la onda. Pero dice la palabra que cuando ya llegan los discípulos y Jesús, salen Marta y María, y las dos eventualmente le reclaman que Jesús llegó tarde. Le dice: tú llegaste tarde, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Dios nunca llega tarde. Entonces van a la tumba y Jesús manda que quiten la piedra. Y Marta le dice: Señor, pero ya huele mal. Y en el 40 Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quiten la piedra. Quitan la piedra. Jesús alza sus ojos al cielo para agradecerle a Dios por escucharlo. Y dice el versículo 43: y habiendo dicho esto,
clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Qué bueno que que especificó Lázaro, ¿verdad? Si no, imagínense todos los muertitos ahí saliendo de la tumba. Lázaro. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto. Y dice: desátenle y déjenle ir. Entonces muchos de los judíos que vinieron a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Ni la muerte puede limitar el poder de Dios. Ni la muerte. Para concluir, hermanos, y quiero que se prepare para pasar al altar. Si usted se está enfrentando a una situación imposible, sea enfermedad, sea una situación legal, sea una situación en su matrimonio, sea cualquiera que sea, yo quiero que se prepare para que me permita orar por usted. Váyase al final, al mero último allá de Juan, capítulo 20. Y vamos a ver qué es el propósito de estos milagros que acabamos de ver. Les agradezco su paciencia, hermanos. 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que Juan escogió se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Él le llama señales, son señales. Una señal como evidencia. Una evidencia es algo que se usa para comprobar algo. Estas señales se usan como evidencias para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios y que su poder nada lo limita. Mateo escribió su libro para los judíos, pero este libro está escrito para el inconverso. ¿Para qué? Para que crean, leyendo esto, crean que Jesús es el Hijo de Dios, para comprobar lo que Dios puede hacer, que nadie ni nada más puede hacer. Que si usted está atorado en una situación imposible, hoy es el día en el que esa situación imposible se ve frente al poder ilimitado de Dios, en el cual todo es posible si usted puede creer. Pasemos al altar, hermanos. Si usted está enfermo aquí, haga una fila. Si usted tiene aquí un problema, véngase para acá enfrente. Tome ese paso de fe y crea que el Señor en esta mañana, con su poder ilimitado, puede cambiar su situación imposible en algo posible. Yo creo, hermanos, que hoy se rompen cadenas de adicción. Yo creo que hoy se cambian diagnósticos médicos. Yo creo que hoy se resuelven situaciones legales. Yo creo que veremos su mano obrar en nuestras finanzas. Yo creo que su poder llega hasta donde están sus hijos y sus familiares. Si están enfermos, si hay necesidad de salvación, yo creo que en esta mañana se abren puertas donde han estado cerradas por tanto tiempo. Yo creo que en esta mañana esperamos milagro tras milagro, pero lo tiene que creer. Empiece a levantar su voz en adoración al que puede hacer estos milagros.